bien, hoy les vamos a hablar de gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que bombea el corazón hacia la aorta cada minuto. El retorno venoso es la cantidad del flujo sanguíneo que vuelve desde las venas hasta la aurícula derecha por minuto. Entre los factores que afectan directamente al gasto cardíaco tenemos el nivel básico del metabolismo del organismo, el ejercicio físico, la edad y el tamaño del organismo. En los jóvenes sanos, el gasto cardíaco medio en reposo alcanza los 5.6 litros sobre minuto en hombres y 4.9 litros sobre minuto en mujeres. El índice cardíaco en estudios experimentales se ha demostrado que el gasto cardíaco aumenta en proporción a la superficie corporal. El gasto cardíaco se expresa en términos de índice cardíaco, que es el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. Como un ejemplo está el siguiente. Un hombre de 70 kilogramos tiene una superficie corporal de aproximadamente 1.7 metros cuadrados. Por lo tanto, el índice cardíaco tiene un promedio de 3 litros por minuto. Es decir, que el gasto cardíaco por metro cuadrado de superficie corporal. El control del gasto cardíaco por retorno venoso. El corazón controla el gasto cardíaco, pero sin embargo, este no controla el retorno venoso, sino que hay otros factores de la circulación periférica que afectan el flujo de sangre hacia el corazón. La ley de Frank Starling afirma que cuando aumenta la cantidad de flujo sanguíneo hacia el corazón se produce un estiramiento de las paredes de las cámaras cardíacas. Como consecuencia del estiramiento del músculo cardíaco, se contrae con mayor fuerza y por lo que vacía mejor el exceso de sangre en las cámaras cardíacas. La regulación del gasto cardíaco. El gasto cardíaco se encuentra determinado por la suma de todos los factores que controlan el flujo sanguíneo local en todo el cuerpo. La suma de todos los flujos sanguíneos locales forma el vector venoso. La cantidad de sangre que el corazón puede bombear tiene límites definidos, que pueden expresarse cuantitativamente en forma de gasto cardíaco. De igual manera, existen eficacias del corazón, como por ejemplo el corazón hipereficaz, que bombea mejor de lo normal, y el corazón hipoeficaz, que bombea Cuando debajo actúa la circulación completa, el corazón y la circulación sistémica deben funcionar conjuntamente, lo que significa que 1. El retorno venoso desde la circulación sistémica debe ser igual al gasto cardíaco desde el corazón y 2. Que la presión en la aurícula derecha es igual tanto en el corazón como en la circulación sistémica. Por tanto, se pueden predecir el gasto cardíaco y la presión en la aurícula derecha en la siguiente forma. 1. Determinar la capacidad de bomba del corazón en un momento dado y representar este valor en forma de una curva de gasto cardíaco. 2. Determinar la situación momentánea del flujo desde la circulación sistémica hacia el corazón y representarla en forma de una curva de retorno venoso. Y 3. Igualar ambas curvas entre sí. Las dos curvas de la figura representan la curva de gasto cardíaco normal, línea roja, y la curva de retorno venoso normal, línea azul. Solo hay un punto en el gráfico, el punto A, en el que el retorno venoso es igual al gasto cardíaco y en el que la presión en la aurícula derecha es la misma que en el corazón y en la circulación sistémica. Por tanto, en la circulación normal, la presión en la aurícula derecha, el gasto cardíaco y el retorno venoso están representados en el punto A, lo que se conoce como punto de equilibrio, dando un valor normal del gasto cardíaco de 5, un min y una presión en la aurícula derecha de 0 mmHg. Se muestran las curvas normales del gasto cardíaco y del retorno venoso. Ambas se cruzan en el punto A, que representa un retorno venoso normal, un gasto cardíaco de 5, un min, y una presión en la aurícula derecha de 0 mmHg. Obsérvese en la figura que la estimulación simpática máxima, líneas verdes, aumenta la presión media del llenado sistémico hasta 17 mmHg, representado por el punto en el que la curva de retorno venoso alcanza el nivel 0 de retorno venoso. Y la estimulación simpática también aumenta la eficacia de la función de bomba del corazón casi en un 100%.
En consecuencia, el gasto cardíaco aumenta desde el valor normal en el punto de equilibrio hasta aproximadamente el doble de lo normal en el punto de equilibrio de I. A pesar de todo, la presión en la aurícula derecha apenas cambia. Es decir, los distintos grados de estimulación simpática pueden aumentar el gasto cardíaco progresivamente hasta aproximadamente el doble de lo normal durante periodos cortos de tiempo, hasta que se produzcan otros efectos por ciento compensadores en segundos o minutos. Efecto de la apertura de una fístula arteriovenosa de gran tamaño. En la figura 20.16 se muestran varias etapas de los cambios circulatorios que se producen después de la apertura de una fístula arteriovenosa de gran tamaño, es decir, después de realizar una apertura directamente entre una gran arteria y una gran vena. 1. Las dos líneas rojas que se cruzan en el punto A muestran la situación normal. 2. En las curvas que se cruzan en el punto B, se demuestra la situación circulatoria inmediatamente después de la apertura de una fístula grande. Los efectos principales son: 1. Una rotación súbita y precipitada de la curva de retorno venoso hacia arriba, provocada por el gran descenso de la resistencia al retorno venoso, cuando se permite que la sangre fluya casi sin ningún impedimento, directamente desde las grandes arterias hacia el sistema venoso, saltándose la mayoría de los elementos de resistencia de la circulación periférica. Y 2. Un ligero aumento del nivel de la curva de gasto cardíaco, porque la apertura de la fístula disminuye la resistencia periférica y permite una caída aguda de la presión arterial contra la cual el corazón bombea con mayor facilidad. El resultado neto, representado por el punto B, es un aumento del gasto cardíaco desde 5L/min hasta 13L/min y un aumento de la presión en la aurícula derecha hasta aproximadamente más 13 mmHg. 3. En el punto C se representan los efectos producidos un min más tarde, después de que los reflejos nerviosos simpáticos hayan restaurado la presión arterial casi hasta la normalidad y causado otros dos efectos. 1. Un aumento de la presión media del llenado sistémico, por la constricción de todas las venas y arterias, desde 7 a 9 mmHg, por el desplazamiento de la curva de retorno venoso 12 mmHg hacia la derecha, y 2. La elevación de la curva de gasto cardíaco por la excitación nerviosa simpática del corazón. El gasto cardíaco aumenta ahora hasta casi 1,6 min, y la presión en la aurícula derecha hasta 4 mmHg. 4. En el punto D se muestra el efecto después de varias semanas más. En este momento, el volumen de sangre ha aumentado por la ligera reducción de la presión arterial, y la estimulación simpática ha reducido también la producción renal de orina. La presión media del llenado sistémico ha aumentado ahora hasta más 12 mmHg, desplazando la curva de retorno venoso otros 13 mmHg hacia la derecha. Además, el aumento prolongado de la carga de trabajo sobre el corazón ha provocado una pequeña hipertrofia del músculo cardíaco, elevando el nivel de la curva de gasto cardíaco aún más. Por tanto, en el punto D se muestra un gasto cardíaco que ahora es de casi 201 min, y una presión en la aurícula derecha en torno a los 6 mmHg. Gasto cardíaco pulsátil medido por un flujómetro electromagnético o ultrasónico. Se muestra un registro obtenido en un perro del flujo sanguíneo en la raíz de la aorta utilizando un flujómetro electromagnético. Se demuestra que el flujo sanguíneo aumenta rápidamente hasta un máximo durante la sístole y después, al terminar la sístole, se invierte durante una fracción de segundo. Esta inversión del flujo provoca el cierre de la válvula aórtica y el retorno del flujo a cero. Determinación del gasto cardíaco utilizando el principio del oxígeno de Fick. El principio de Fick se explica en la figura 20.18. Esta figura se muestra que 200 ml de oxígeno se absorben de los pulmones a la sangre pulmonar cada minuto. También se muestra que la sangre que entra en el corazón derecho tiene una concentración de oxígeno de 160 ml por litro de sangre, mientras que el corazón se queda con una concentración de oxígeno de 200 ml por litro de sangre. A partir de estos datos se puede calcular que cada litro de sangre que atraviesa los pulmones absorbe 40 ml de oxígeno. Como la cantidad total de oxígeno absorbida hacia la sangre desde los pulmones alcanza cada minuto los 200 ml, dividiendo 200 por 40 se calcula un total de 5 porciones de 11 de sangre que debe atravesar la circulación pulmonar cada minuto para absorber esta cantidad de oxígeno.
Por tanto, la cantidad del flujo sanguíneo que atraviesa los pulmones cada minuto es de 51, que también es una medición del gasto cardíaco. Al aplicar este procedimiento de FIC para la medición del gasto cardíaco en el ser humano, se obtiene sangre venosa mixta a través de un catéter introducido en la vena braquial del antebrazo, a través de la vena subclavia, hasta la aurícula derecha y, por último, hasta el ventrículo derecho o la arteria pulmonar, y también sangre arterial sistémica desde cualquier arteria sistémica del cuerpo.